Hoy, en la segunda clase, vamos a responder a dos preguntas claves. Primero, ¿por qué estamos aquí? Y segundo, ¿cuál era la intención original de Dios para la creación? Para comprender el fin, primero debemos entender el principio. Génesis y Apocalipsis están conectados de una manera sorprendente. Lo que Dios estableció en el Edén es clave para entender su propósito final. Diferente a lo que dice la opinión popular, la Biblia no es solo un libro religioso, es la narración de una historia que tiene una trama, creación, caída, redención y consumación. Si ignoramos el comienzo, jamás podremos entender el final. La pregunta que debemos responder es, ¿por qué estamos aquí? Y la mejor forma para saber eso no es especulando, sino regresando al principio. Para ninguno de nosotros, yo creo que es difícil aceptar que vivimos en un mundo que no se parece en nada a la descripción que nosotros tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. Cuando nosotros nos acercamos a ese libro, particularmente esos primeros dos capítulos, mis queridos estudiantes, son determinantes para entender la escritura. Usted no puede comenzar en el capítulo 3, porque en el capítulo 3 comienza la tragedia humana y por ahí no es que comienza el propósito. El propósito comienza antes de la fundación del mundo, pero hace su presencia, empieza a manifestarse desde la narrativa de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y cuando nos acercamos a esos capítulos, varias preguntas nos surgen. La primera es, ¿cuál fue la intención de Dios para la creación? ¿Por qué tuvo Dios que crear los cielos y la tierra? ¿Cuál es la narrativa bíblica de la creación hasta el fin? ¿Qué cosas están en Génesis que también aparecen en el libro de Apocalipsis? ¿Y qué cosas no están en los primeros dos capítulos de Génesis que tampoco están en los últimos dos capítulos de Apocalipsis? Esto es importante para el estudiante. Otra pregunta que surge es, ¿cómo se relaciona la obra de la creación con la salvación? Y la respuesta a estas preguntas las comenzamos a descubrir en la Biblia, que relata sobre Dios y la creación y cómo esta historia clarifica el significado y el propósito de nuestra vida como seres humanos y qué sucedió en el proceso que ha llevado a la humanidad al estado en que se encuentra. Para esto tenemos entonces que cambiar la manera de cómo leemos la Biblia. Y escuche bien lo que yo acabo de decir. Para nosotros entender de qué se trata la Biblia, la tenemos que leer como se debe.